Les saluda Marian Cristina Ricardes Torres. Sean bienvenidos a nuestro programa televisivo a cargo de la Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco, AC, en vinculación con la UJAT. Es un gusto tenerlos con nosotros para una nueva emisión de Emergiendo desde Letras y Voces, donde fluyen las palabras. El día de hoy les presentamos el programa titulado Un viaje al centro de la Tierra. En esta emisión de nuestro programa recordaremos la vida y obra de Julio Verne, ese escritor que hasta el día de hoy nos hace vivir hermosas aventuras y que en su tiempo eran maravillosas y sorprendentes. ¿Quién no ha leído 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días, La isla misteriosa, Viaje al centro de la Tierra, entre otras? Si no has leído alguna de estas obras de Julio Verne, no sabes de lo que te estás perdiendo. Aquí te enterarás más sobre Julio Verne y una de sus obras. Uno de los asuntos que preocupan en la actualidad es el medio ambiente, la contaminación del aire y el agua de nuestro planeta, la hambruna en ciernes de miles de personas, la mortandad de peces y otros animales por el cambio climático. Pero hubo seres de otros siglos que el planeta mismo los motivó a imaginarlo y conocerlo, a contarnos aventuras, como el escritor de nuestro programa de hoy, Julio Verne. Adentrémonos a él y su obra Viaje al centro de la Tierra, de la mano de Liliana Chucebail Córdoba y Rebeca Díaz Suárez. Transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Síguenos en redes sociales. Bienvenidos. Muchas gracias, estimada Marian. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Liliana Chucebail Córdoba, servidora, y Rebeca Díaz Suárez, con quien tengo el placer de compartir este espacio. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa. Es un gusto para nosotros tener esta emisión de Emergiendo desde Letras y Voces, donde fluyen las palabras, a cargo de la Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco, Asociación Civil. El día de hoy, con alegría y gusto, les presentamos nuestro capítulo llamado Un viaje al centro de la Tierra. Estimados televidentes, en este primer segmento de nuestro programa nos acompaña un estimado amigo, Concepción. Gracias por acompañarnos en este maravilloso programa. Antes de iniciar, cuéntanos sobre ti, qué proyectos tienes en la actualidad, dónde radicas. Háblanos de quién es Concepción de la Cruz. Bueno, antes que nada, buenas tardes, maestra Liliana, maestra Rebeca, agradeciendo la invitación a estar con ustedes compartiendo en esta hermosa tarde. Bueno, pues soy un docente apasionado porque me encanta lo que hago. Tengo la oportunidad de laborar en el nivel de educación básica y en nivel licenciatura, maestría y doctorado. Y eso creo que me fortalece y me llena de muchas satisfacciones y me hace crecer y sentirme vivo y estar sobre todo a la expectativa de lo que sucede con los alumnos y poder contribuir a su formación, que es de gran importancia en el contexto social en el que nos encontramos. Pero soy originario del municipio de Cunduacán, de una comunidad llamada La Piedra Segunda Sección, y tengo una hermosa familia, una esposa, una hija. Mi esposa es docente, mi hija estudia medicina y pues actualmente estoy cursando el diplomado de Creación e Información Literaria en la Escuela de Escritores José Gorostiza, y la verdad que es un aliciente bastante importante para mí porque en esa parte me ha hecho despertar el interés por arrastrar el lápiz y sobre todo expresar mi sentir ante la experiencia docente y poder compartir también las experiencias que van fortaleciendo mi vida y mi sentir por lo que se vive diariamente con los alumnos, y eso acrecenta mi vida grandemente, y lo he externado en algunos escritos que la verdad que me fortalece mucho. Actualmente estoy escribiendo mi primer libro,
sin nombre aún, porque creo que el nombre de un libro debe de surgir al finalizar y que ves plasmadas todas tus obras literarias, y me encanta lo que es la poesía. La poesía es lo que manifiesto y es alma, vida y corazón lo que me hace escribir. Wow. Concepción, hola. Buenas maestra tardes, Rebeca. ¿Cómo estás? Yo quisiera iniciar preguntándote, a propósito de nuestro autor de día de hoy y su obra, Un viaje al centro de la Tierra, ¿cómo vería hoy el planeta Julio Verne? Creo que desde dos perspectivas bastante interesantes. La primera, ver cómo se ha logrado cumplir sus sueños, que tal vez en un momento dado solo fue su imaginación, que iba más allá de trascender su presente y querer lograr una expectativa diferente de vida, de comodidades, tal vez de forma de que pudieran hacer más fácil nuestra vida, nuestro existir. Pero también creo que lo miraría con gran desesperación y decepción al ver que esa evolución tecnológica y científica está destruyendo nuestro ecosistema y sobre todo nos estamos autodestruyendo como personas. Entonces creo que son dos perspectivas distintas desde donde Julio Verne podría admirar el contexto actual de nuestro mundo. Qué complicado, ¿verdad? Porque a veces uno dice, bueno, estos autores que tienen tanta imaginación, que desbordan y también tanto conocimiento, porque Julio Verne era un científico, ¿no? Y esta combinación que hace para, incluso precursor, se le considera de la ciencia ficción, ¿no? Así es. Muy interesante. Concepción, y a propósito de, para el público televidente que sepa un poquito más sobre Julio Verne, ¿quién fue Julio Verne? Bueno, para mí un ser extraordinario, pero se cataloga como un escritor francés que sobre todo desde su niñez tenía la curiosidad, el interés y el deseo de recorrer el mundo, ¿sí? Y creo que esto nació desde que escuchaba las anécdotas que su maestra podría compartir, su maestra de colegio compartía con ellos, y eso lo inspiró a querer escribir, ¿sí? Todas esas anécdotas que escuchaba acerca del esposo de la maestra, que era un marinero, ¿sí? Todas esas expediciones, y quizá eso fue alimentando ese espíritu de querer conocer más allá de lo que podía estar viviendo en su presente. Entonces se le considera el padre de la ciencia ficción, precursor de la ciencia. Entonces creo que eso es algo que lo destaca en todos los tiempos, y actualmente podríamos hacer una comparación entre sus obras y el presente y vemos cuánto se ha podido lograr, y tal vez él en este momento estaría muy orgulloso de haber plasmado en sus letras toda aquella imaginación, y que tal vez en algún momento pudo haber dudado, ¿será que se va a lograr? Y creo que estamos viviendo y somos testigos, y también somos, ahora sí, podemos disfrutar de toda aquella imaginación que en su momento él pudo trasladar a lo que es la literatura, y que hoy, sin embargo, podemos ver que se ha cumplido. Entonces, tenemos que analizar también esa parte. ¿Por qué lo pensaba? ¿Será que estaba pensando en un mejor futuro para todos? Y creo que estaría bastante orgulloso de ver que se cumplen todas aquellas fantasías, imaginación, la ilusión sobre todo, pero sí hay un contexto bastante importante que aterrizar. Nosotros, ¿qué estamos haciendo por trasladar nuestro contexto hacia un futuro que la verdad es preocupante? Entonces creo que aquí la labor de Julio Verne, la literatura de él es bastante vasta y nos permite a nosotros poder reflexionar. Claro. Amiguito, él es mi amigo además también de Así es, de maestra, claro que universidad. sí. Se dice que el pensamiento y la obra de Julio Verne influyó mucho en el género literario de la ciencia ficción, lo que comentábamos hace un momento. ¿Podrías ampliarnos este punto, Concepción? Claro que sí, fíjese que ha influido mucho porque actualmente las novelas de ciencia ficción que nosotros podemos leer y disfrutar en este momento están inspiradas en él. Hace un momento platicaba con un compañero escritor y me decía, es que Julio Verne es mi inspiración. Entonces creo que, de hecho, muchas películas de ciencia ficción han sido inspiradas en su literatura.
y eso ha marcado grandemente lo que es la literatura a nivel mundial, porque no podemos decir que se encierra en un solo contexto, sino que les decía hace un momento, su literatura es vasta y creo que es cuestión de contextualizar el análisis hacia la realidad que vive el ser humano al día de hoy, que la verdad es preocupante. Entonces, creo que su literatura, más allá de las innovaciones que se podían dar en un futuro, también nos traslada a un contexto de análisis, de reflexión y valorar sobre todo nuestro presente y pensar que este presente está construyendo el futuro que tal vez no nos toque vivir a nosotros, pero sí a nuevas generaciones. Y la verdad tenemos que preocuparnos y sobre todo la Sociedad de Poetas y Escritores tiene una gran tarea, escribir, enfocándose tal vez en la literatura de Julio Verne, para poder trasladar el contexto actual al devenir, ¿sí? Y que eso invite tanto a nosotros, generaciones adultas, como a las jóvenes, a poder transformar nuestras ideas, nuestra forma de pensar y sobre todo de actuar. Y más que nada, de preocuparnos, pero también de ocuparnos del planeta, ¿no? Del medio ambiente. Así es, así es. Fíjate que Julio Verne fue condecorado en Francia con la Legión de Honor allá por el 1892 por sus aportes a la educación, a la ciencia. Fue una distinción importante para Julio Verne, sin duda. ¿Consideras que se necesita ser científico para escribir obras de la magnitud de Julio Verne? Considero que no. ¿Sabe por qué? Porque la literatura, la expresión artística de las letras, el arte de la palabra, nace del alma y del corazón. Pero sobre todo cuando esos sentimientos de manera subjetiva los exteriorizamos y logramos nosotros conectarlo con la realidad, creo que es suficiente para poder aportar nuevas ideas y sobre todo encauzar nuestras acciones hacia objetivos verdaderamente precisos. Y en este caso creo que cuando nosotros simplemente contemplamos la naturaleza, sentimos la brisa, el acariciar nuestro rostro, esa brisa tan hermosa que a veces no contemplamos y no logramos sentir por falta de tiempo, por preocupaciones y muchas cosas más. Pero cuando logramos valorar esos momentos, creo que es la inspiración perfecta para poder escribir. Y sobre todo, actualmente vivimos rodeados de avances tecnológicos extraordinarios, antepuestos en sus escritos de Julio Verne, en su literatura. Y tenemos que tomar conciencia de cómo los estamos usando y cómo en realidad el uso positivo y negativo, y a través de ello tal vez poder hacer una literatura distinta y poder escribir sin necesidad de ser científicos. Pero creo que es importante la parte reflexiva, la parte crítica, la parte analítica y poder exteriorizar nuestras ideas hacia el contexto en el que estamos. Claro, sin duda él encontró en la literatura justamente expresar todas esas ideas, todas que le interesaban, que le movían, ¿no? Y en las letras es para todos, independientemente si se es científico o no, por lo que tú justamente dices, ¿no? Hay un dato curioso de las obras que escribió Julio Verne. Se dice que la primera obra de ficción científica y su primera novela a la vez fue París, así se llamó, París en el siglo XX, fíjate. Sí, qué interesante. Una de las pocas que no publicó en vida. Su editor rechazó la novela por el pesimismo que encerraba. Pero híjole, que no se equivocó tanto, ¿no? Pues presagiaba una sociedad en que la gente vive obsesionada con el dinero y con los faxes. Qué curioso, ya pasó la época de los faxes, pero la obsesión por el dinero está vigente. ¿Cómo ves, Concepción, los tiempos que estamos viviendo en relación con esto que presagió Julio Verne? Que no se equivocó. Que no se equivocó y que es una realidad latente en nuestros días, donde el capitalismo acelerado nos está envolviendo totalmente, nos estamos despreocupando por la verdadera razón que encausa la vida y sobre todo por esa pérdida de valores que se está denigrando totalmente y que nos está transformando en un esquema distinto de vida que poco a poco nos va exterminando, podríamos decirle, ¿sí? Entonces, creo que fue muy acertada su obra y tal vez dice, ¿por qué siglo XX y no XXI? Pero creo que aquí está como la modernidad y la posmodernidad, no es mucha la diferencia, la transición, pero yo creo que aquí está en el que nosotros podíamos analizar su obra y sobre todo tratar de implementar
toda esta literatura que él nos está heredando, un legado bastante vasto, bastante interesante, y creo que aquí es cuestión de análisis, de reflexión, y creo que no fue desplazado de un siglo a otro, sino que él venía dando continuidad a su propia idea, a su reflexión, a su análisis, que lo que llevaba a poder escribir y plasmar todas esas inquietudes que él sentía, porque yo creo que todo nace de la curiosidad, todo nace del querer saber, del querer conocer para poder hacer. Claro. Sí, mira que la obra se llama París en el siglo XX, y como tú lo acabas de mencionar, y no en el siglo XXI. Así es. Pero se acercó mucho, ¿no? Sí. Por un poco más y le atinaba. Así de claros fueron los ojos del pensamiento y la imaginación de Julio Verne. Hay mentes brillantes, y la de Verne fue una de ellas. Tenemos esta frase de Verne, Concepción, que te la digo para que tú digas, ¿no? Cualquier cosa que un hombre puede imaginar, otro hombre la puede hacer realidad. Pero, ¿cómo lo sabríamos? Verne escribió y por eso sabemos lo que imaginaba. ¿Qué cosas imaginó Verne que hoy podemos decir que se hicieron realidad y cambiaron nuestra vida? Hace ratito tú comentabas eso. ¿Podrías ampliar ahí un poquito? Claro que sí. Son muchas las cosas que él idealizó, que él imaginó y casi pudo transformar. Pero algo que me llama mucho la atención, y quizá como docente quiero mencionarlo, es cuando Verne imaginaba, ¿sí?, la proyección de imágenes a través de cables, ¿sí?, que es lo que hoy llamamos las videoconferencias, y que fue algo ha sido y sigue siendo algo tan útil, sobre todo en tiempos de pandemia, que logró que la educación lograra continuar, se diera continuidad al aspecto pedagógico, que pudo ser una educación en línea, a distancia, virtual. Y en este caso, no solo en la educación, creo que a todos nos benefició de una u otra manera, y que tal vez en algún momento pudimos leer a Verne y decíamos, está loco, pero un loco con mucha imaginación, con mucho potencial que explotar, con un sentir muy distinto al de muchos. Entonces creo que esa es una de las cosas que me ha llamado mucho más la atención, y decir, cómo logró imaginar que se podría proyectar imágenes, que se podían conectar en lo que hoy llamamos videoconferencias, que estamos utilizando como son las diferentes plataformas como Meet, Zoom, entre otras. Entonces creo que es algo que tal vez lo pensó, otro lo aplicó, lo estamos usando, lo estamos utilizando en beneficio de muchas cosas que nos envuelven como sociedad, sobre todo la educación. Entonces, ese es uno de los aspectos que más me llama la atención, pero por ejemplo también él idealizaba ya lo que era el helicóptero, él idealizaba lo que era un submarino, él idealizaba muchas cosas de las que hoy se encuentra presente y que también se ha evolucionado ya en su origen. Por ejemplo, hay muchas cosas que se han evolucionado, pero que nos han permitido a nosotros satisfacer muchas necesidades en todos los sentidos. Entonces, creo que su obra es extraordinaria. La verdad que no deja de asombrarme. Al iniciar la lectura sobre ciertas obras de Verne, creo que quedé fantasiado en ese sentido, porque me traslada también al contexto en el cual él lograba pensar. Imagino cómo se sentía, el contexto en el que vivía y por qué, buscar la razón por qué él lograba imaginar, echar a volar su imaginación e idealizar todo aquello que hoy tenemos y de lo cual logramos disfrutar de manera positiva y negativa, porque lo estamos haciendo. Sí, definitivamente coincido contigo en que la pandemia nos arrebató muchas cosas, grandes seres humanos, familiares, amigos, etcétera. Pero también nos ayudó mucho esto de la virtualidad. Así es. Sí, entonces yo creo que fue un adelantado para su época. Bastante. Porque de verdad que fue un visionario, un tipo visionario, ¿no? Otra frase que a mí me gusta mucho de Verne es: en presencia de las grandes convulsiones de la naturaleza, el hombre es impotente. Y mira que de verdad, o sea, ¿qué hacemos aquí en Tabasco ante las grandes inundaciones, ¿no? O los maremotos, o en Tailandia, por allá, o los terremotos, los sismos tan tremendos. ¿Qué reflexión quieres compartir con los televidentes acerca de esta frase?
Es una frase de mucho sentido y que encierra mucha imaginación, nos traslada a diferentes contextos. Por ejemplo, dice, nos sentimos impotentes, pero esa impotencia nace de la falta de visión, de la falta de valores, porque nosotros mismos estamos destruyendo nuestro mundo, nuestro ecosistema. Queremos satisfacer ciertas necesidades, gozar de lujos, pero sin tomar en cuenta que estamos destruyendo nuestro medio ambiente. Y eso es muy preocupante. Entonces, creo que aquí es cuestión de tomar conciencia y poder tomar la batuta, tomar medidas necesarias para tratar de, en este caso, reconstruir, de revalorar lo que es nuestro ecosistema. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones están evolucionando de una manera distinta, ¿sí? La falta de conciencia, sobre todo, la falta de compromiso, la falta de visión. Y creo que nosotros tenemos en nuestras manos el poder compartir. Les decía hace un momento, mi inspiración nace del contexto real, de la situación real, ¿sí? Situaciones que al poder escribir yo esté exhortando, ¿sí?, a mis iguales, ¿sí?, a poder reflexionar, a poder analizar y buscar soluciones a ciertos problemas sociales. Entonces creo que aquí entra la parte donde tenemos, como decía la maestra Rebeca hace un momento, tenemos que ocuparnos, no solo preocuparnos, sino ocuparnos, y esa es tarea de todos. Sí, fíjate que en realidad eso es algo muy importante, ocuparnos, porque realmente se tira mucha basura. Demasiado. Y no contamina más quien más limpia, sino quien más tira basura, ¿no? A lo mejor crear la conciencia sobre el reciclaje también, ¿no? Así es. Eso sería fantástico desde todos los ámbitos, ¿no? Llámese el ama de casa, el empresario, el líder. Otra frase que a mí me gusta mucho y que también la dijo Julio Verne Concepción es: la única preocupación de esta sociedad ilustrada fue la destrucción de la humanidad por razones filantrópicas y la perfección de las armas como instrumentos de la civilización. De acuerdo con tu punto de vista, ¿qué destruye hoy a la sociedad hiperconectada y cómo podríamos recuperarla? Fíjese que es un tema bastante importante de analizar actualmente, porque el poder tener acceso a las diferentes redes sociales, a las tecnologías de la información y la comunicación, ha desvirtuado, ¿sí?, la parte de los valores. Y sobre todo siento de que está afectando más a las nuevas generaciones. Entonces ya no es una bomba atómica la que nos atemoriza, sino el sentir tan objetivo, perdiendo la subjetividad en los adolescentes, en los jóvenes y tal vez en nosotros mismos, ¿sí? Entonces, creo que estamos perdiendo la falta de concientización en cada uno de nosotros y nos estamos abocando más a satisfacer de una manera negativa el uso de las redes sociales, y eso, la verdad, nos está perdiendo totalmente. Perdemos el sentido de vivir para vivir y estamos viviendo, ¿sí?, para satisfacer un ego, para satisfacer un perfil social, mantener un estatus en un perfil de una red social, que eso, la verdad, creo que al fin de cuentas no nos favorece en nada. Estamos perdiendo esa parte que tal vez Julio Verne utilizó de manera asertiva, que es la espiritualidad, la parte emocional, la parte de la creatividad, la parte artística, y el dejar que naciera esa necesidad y curiosidad de transformar, de idealizar un futuro mejor. Y creo que eso lo estamos perdiendo totalmente. Pero además también yo creo que nos estamos desligando de la formación y los valores en los niños, ¿no? A mí me llama la atención observar pequeñitos de 2, 3 años que ya traen su iPad, dices, o taravizados, ¿no?, con la televisión todo el día. Dices, ¿qué pasa? O sea, ya no se les lee a los niños para dormir un cuentico por ahí, ¿no? O sea, es importante que retomemos lo que hace muchos años nos funcionaba muy bien, ¿sí? Entonces, hagamos esa conciencia, ocupémonos de nuestra familia, ¿no? Claro, hace mucha falta, sí. Y hay muchas vertientes o cuestiones que comentar al respecto, ¿no? Porque
decía Verne, ante las convulsiones de la naturaleza, el hombre es impotente. O sea, también lo veo como algo así como concepción, como el ser humano no tiene poder sobre eso. Así es. Hay cosas con las que podemos hacer, pero cuando la naturaleza nos manda, nos envuelve y todo, ¿qué se puede hacer? Pero es que es una manera de protestar de la naturaleza, claro, contra lo que estamos haciendo. Sí. ¿Sí? Porque realmente estamos atentando cada día. La sobreexplotación de los recursos ellos. naturales sin favorecerlos, sí, entonces Sí, sí. es preocupante. El mismo tema del agua. Así es. Sí, sí, yo creo que Julio Verne fue un visionario. Y me atrevo a decir, hace ratito comentabas algo tú también muy interesante, ¿no? Sí. Cómo pudo prever, acercarse tanto a ciertas cuestiones que están pasando, ¿no? Recordemos que su formación era científica. Así es. Entonces, que no dejaba de alguna manera combinar la imaginación, pero con sus propios conocimientos, el método científico y demás, cómo acercarse a esa innovación, ¿no? Científica, tecnológica, etcétera, ¿no? Entonces, y acercarse mucho justamente a esto que ya estamos viviendo, ¿no? Bueno, pues ha sido todo un placer tenerte aquí con nosotros, Concepción. Realmente el tiempo se nos ha ido volando. Les agradecemos que estén en sintonía con nosotros. Vamos a unos promocionales y regresamos con Emergiendo desde Letras y Voces. Volvemos en breve. Estamos de vuelta con nuestro programa cultural Emergiendo desde Letras y Voces, donde fluyen las palabras. Es un gusto que sigan con nosotros. Recuerden que la Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco trabajan en conjunto por el bien de los profesionales de la palabra y la difusión cultural. La Escuela de Escritores José Gorostiza pone a su disposición el curso de redacción y ortografía, entre otros, así como los diplomados en formación y creación literaria y redacción profesional, ambos avalados y certificados ante la UJAT. Los trabajadores y estudiantes de nuestra máxima casa de estudios tienen un 30% de descuento en el costo de las mensualidades. No dejes pasar esta oportunidad. Para más informes, llama a los números 9931 46 73 90 y al 99 32 64 75 02. Volviendo a nuestro programa, en este otro segmento conversaremos con Hugo Hernández Cutiño. Recordamos que transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Sigan nuestras actividades desde el Facebook Diplomados José Gorostiza. Hugo, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Continuamos con esta interesante charla contigo. Es un gusto que estés con nosotros, sin duda. Antes de continuar con el programa acerca de Julio Verne, su obra, etcétera, cuéntanos un poquito sobre ti para que el público te conozca y qué proyectos tienes. Claro que sí. Antes que nada, feliz tarde. Es un gusto, un placer estar en este programa tan especial y tan esperado por un servidor. Mi nombre es Hugo Hernández Cutiño. Soy docente del plantel número 19 en Oxolotán, Tagotalpa, Tabasco, por parte del Sistema de Colegio de Bachilleres de Tabasco. Y cursé un doctorado en Educación Holística, 3 carreras terminadas, Economía, en Desarrollo Municipal, Inglés, y estoy por terminar una 4ª carrera, que es en Derechos Humanos. Wow. Pues soy miembro de la Sociedad de Escritores de Voces y Letras de Tabasco AC. He escrito 2 novelas. La primera se titula Cabalgando entre Sabio, la segunda Olor a Habana, y estoy por terminar la saga de Cabalgando entre Sabio, que es el capítulo 2 y 3. Estoy haciendo también cuentos para niños, tengo 30, quiero hacer por lo menos 50.
un poemario. Y bueno, me gusta la música, me gusta cantar, tocar la guitarra, me gusta viajar. Precisamente en ese viaje a Cuba fue que nació la idea de hacer olor a habano. Así que soy un amante y un apasionado, soy un romántico, y creo que lo mío es esto, ¿no? El de poder escribir, el de poder interpretar y reconstruir la realidad a como lo hacía Julio Verne. Excelente. Muy bien. ¡Wow! No, Hugo, me dejas así, mira, súper. Tenemos, hoy ha sido el Día de los Doctores, porque también Concepción es doctorado, entonces qué padre, ¿no? Sí. Que, de verdad que me da mucho gusto ver que cada día las personas se ocupan de prepararse más, ¿no? Un placer tenerte aquí con nosotros, Hugo, de verdad. ¿Qué hubiera sido la ciencia ficción sin Julio Verne? A ver, cuéntame. No puedo concebir la idea de una ciencia ficción, una obra de ciencia ficción, o el género de ciencia ficción sin Julio Verne. Como lo decía Carlos Marx, hablando del capitalismo, sería como una cáscara sin alma, sin espíritu. Entonces, lo que permea precisamente toda la obra de ciencia ficción, de la actual obras que muchos escritores, como una forma de poder llevar a cabo ese legado. Entonces, Julio Verne nos presenta toda una historia en donde su espíritu todavía está haciendo eco y nos está impulsando y motivando, incentivando para que las nuevas generaciones pensemos en el futuro. Yo creo que, bueno, hablando en el lenguaje de los tabasqueños, me pongo a pensar, sería como un chorote sin cacao, o unas quesadillas sin queso, tal vez, ¿no? Sí. O tal vez una noche sin estrellas. Sin estrellas, sin luna. Entonces, no puedo concebir la idea de que Julio Verne no esté hubiese existido, dentro, no hubiera existido, ¿no? Para que totalmente. Hoy pudiésemos contemplar obras tan maravillosas que no solamente, fíjense que a veces la realidad y la fantasía están entremezcladas, ¿no? Porque pensamos, cuando se piensa en Julio Verne, se piensa en la ficción, pero ¿hasta dónde raya la ficción y dónde comienza la realidad? Es que ha sido realidad, o sea, lo que en su momento fue ficción, aterrizó y se hizo una realidad. Yo ya estoy esperando los carritos chocones ahí voladores, ¿no? Como que ya andan por ahí. Sí, ¿cierto? Porque ya es una realidad. Dicen que la imaginación sobrepasa el conocimiento. La imaginación puede cumplirse o no. Si se cumple, transforma nuestra vida. Si no se cumple con obras como las de Julio Verne, pues nos quedan maravillas creadas por el ser humano que despabilan nuestra mente. Pero si el ser humano se equivoca con la ciencia, pueden ocurrir desastres. Esto dice Verne al respecto. La ciencia, mi muchacho, está compuesta de errores, pero son errores que es útil cometer, porque conducen poco a poco a la verdad. Hugo, hoy la ciencia vive su apogeo y está cerca de resolver muchos problemas impensables. ¿Cómo te imaginas tú que será la vida del ser humano en unos 10 años más? Es una buena pregunta. La ciencia y la tecnología se han revolucionado de manera exponencial. Hoy podemos nosotros vivir de forma muy confortable, con tanta ciencia, con tanta tecnología. Sin embargo, a la par hay una línea de investigación que todavía siento que se debería de poner el punto en ello. Y es precisamente que, si bien materialmente, utilitarista, nos hemos beneficiado con tanta tecnología, sin embargo, a la par se está tocando
el problema del hedonismo, del consumismo, de la falta de conciencia. Y yo creo que en 10 años más podemos ver como dos directrices. Por una parte, una sociedad desarrollada tecnológicamente, pero por otra parte una sociedad todavía en pañales, en el sentir del humanismo. Siento que los problemas todavía de pobreza, de riqueza, de desigualdad, están todavía allí, ¿no? Entonces estos paradigmas y estos nuevos modelos o los modelos que han por tradición estado en el mundo, creo que todavía falta esa parte espiritual, esa parte sentida, sensible, en la cual nosotros podamos crear una sociedad más desarrollada en todos los sentidos, ¿no? No solamente en el tecnológico, no solamente en la ciencia, sino también en cómo nos vemos como familia universal. Edgar Morin decía que si nosotros trascendemos a una conciencia planetaria, se acabarían los problemas de pobreza, de desigualdad. Cuando entendamos que las religiones son un constructo social, pero que el amor viene a permearnos, nos viene a igualar. Y yo creo que esto debería de ser un tema que se tiene que plantear, se tendría que tocar en todos los países, de tal manera que tanto, por un lado, el desarrollo científico y el desarrollo humano vayan de la mano. Y cuando estas cosas pasen, yo creo que vamos a tener una sociedad inteligente, creativa, sensible, humana, y yo creo que el paraíso es aquí, ¿no? No está en el cielo, en donde mi imaginación puede volar y decir, hay un cielo, tercer, cuarto cielo, pero ¿por qué esperar eso y no hacerlo aquí en la tierra? Claro. ¿No? Yo creo que Julio Verne, si él estuviera aquí, y bueno, vamos a hacer de cuenta que está aquí, y nos ponemos a platicar con él, creo que tendríamos cierta similitud en ideas. Y un pedacito de cielo. Y un pedacito. Un pedacito de cielo. Así es. Sí. Son temas que no hubiéramos imaginado que estuviéramos tocando, ¿no? Pero todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido en el pasado, cuando son cortes muy, muy dados con sentido, porque la historia y las circunstancias así las fueron creando, como el Renacimiento, ¿no? Que justamente pone en el centro el arte, la sensibilidad, pensar en el ser humano, ¿no? Y que no todo era nada más Dios. Dios es importante en la medida en que el ser humano satisface una creencia de alguna manera, pero está más allá de, ¿no? Hugo, justo aquí es donde me pregunto, ¿podremos escribir obras como la que escribió Julio Verne? ¿Cualquiera podría hacerlo? ¿Tú qué piensas? Sí y no. Cualquiera sí puede escribir siempre y cuando tenga la pasión, la habilidad, la sensibilidad, la curiosidad de un niño, que tenga el deseo de proyectar, de reconstruir. Y claro, obviamente no todas las disciplinas tienen esa habilidad, no todas las disciplinas. No. Pero sí creo en el hombre que desea cambiar realidades que hoy por hoy están lastimando severamente el corazón del ser humano. Por lo tanto, necesitamos de esos hombres y de esas mujeres, no solamente hombres, mujeres, ¿no? Como tal, como género. El hombre necesita proyectar, necesita inspirarse, necesita tener pasión
para que nos muestre un camino, porque el mundo está viviendo una etapa de incertidumbre y de caos con las guerras en Ucrania, en Rusia, el hambre, la contaminación ambiental, las desigualdades, la migración y una serie de problemas que nos tienen en ascua. Necesitamos entonces aclarar el rumbo que nos espera en los próximos años, décadas, siglos. Por lo tanto, debemos de empezar a reconstruir esto, unos nuevos modelos, nuevos paradigmas, porque parece ser que el relato y el metarrelato del siglo XIX, XX no están dando resultado. Entonces necesitamos reconstruir y para ello necesitamos hombres como Julio Verne. Ya no está él, pero ¿qué tal los que estamos presentes? Sí. Así que sí es necesario tener de estos tipos de hombres que puedan tener los pies sobre la tierra, pero también con la imaginación en el cielo, para ver los nuevos derroteros, ¿no?, de la humanidad. Pues a darle paso a la pluma, que la pluma hable, ¿no? Fíjate, Hugo, que hablando de estas cuestiones, hay que decirle a los televidentes. Permíteme, porque ya se me atrasó por ahí hay que decirles a los televidentes que nos escuchan que no todas las artes pueden expresar de la misma manera cuestiones como estas. Imaginemos la escultura, la fotografía, la arquitectura, son diferentes. Verne nos dejó literatura. Tiene un libro que se llama Viaje al centro de la Tierra. ¿De qué trata? Sin que nos cuentes el final, para que los televidentes pues vayan a la biblioteca personal o a la de su lugar, la más cercana que tengan, y se pongan a leer este libro maravilloso, ¿no? Sí, este libro fue el primer libro que me regalaron de niño, de infante. Fíjate. Maravilloso, porque fue mi inspiración, Verne fue mi inspiración para que yo escribiera precisamente el libro de Cabalgando entre Sabios. Trata precisamente de un viaje al centro de la Tierra. Un profesor, el profesor Otto Limrendom, su sobrino Axel, su ahijada y un guía. Trata de que ellos querían la pasión por descubrir, la pasión por sentir, porque no es lo mismo que te lo cuenten a que tú lo descubres. Claro. Y es lo que Verne quiso plasmar, y es un mensaje para nosotros. Lo logró muy bien, además. Y es un mensaje para nosotros. Sin ello, yo no hubiera salido, no hubiera yo imaginado, no hubiera yo recorrido, porque viajar son nuevas experiencias. Solamente viajando se aprende, y se puede viajar a través de los libros, se puede viajar de manera literal. Y lo que hizo Verne con el profesor es invitar a los que allí estaban, a su sobrino, a su ahijada, y embarcarse en una aventura. ¿A quién no le gusta una aventura? ¿A quién no le gusta descubrir? La curiosidad. Yo de niño decía, ¿qué hay detrás de esas montañas? Yo vivo en Tacotalpe, es una región serrana. Y yo decía, ¿qué hay detrás de esas montañas? Y tenía ganas de hacerlo, pero no tenía la oportunidad, porque mis padres siempre me prohibían que yo no pudiese ir más allá, ¿no?, de lo que ellos me decían. Entonces, Verne, su espíritu se mete en los personajes y empiezan a recorrer. Se meten precisamente en un volcán que estaba apagado. Wow. Y lo que me gusta es cómo van narrando esas escenas, porque en ese tiempo pues todavía no se sabía realmente cómo estaba conformado, ¿no? Y en esas escenas ellos van viviendo cada episodio, porque encuentra un mar
Imagínense, o sea, la imaginación de Verne, al decir que abajo de la Tierra hay un mar, un espacio, que hay sistemas químicos diferentes al de la superficie, y lo va narrando. O sea, qué tremenda imaginación, qué tremenda para poder ir descifrando cuestiones que a nosotros nos llaman mucho la atención. Por ejemplo, habían monstruos prehistóricos, dinosaurios, gorilas, y que el profesor tuvo que, de alguna manera, resolver esos conflictos, ¿no? Como a todos nos pasa cuando nos iniciamos en una aventura. Entonces, el código secreto, el mensaje secreto del libro de Verne, en Viaje al Centro de la Tierra, es precisamente de que nos invita a que dejemos nuestra zona de confort y nos vayamos a aventurarnos y a aprender, porque en la práctica es que se aprende, ¿no? Son aprendizajes significativos que todos podemos tener, y que finalmente eso es lo que hace a un escritor, ¿no? Yo no puedo escribir nada de lo que no tengo en mi interior, ¿no? O sea, un pozo, tú vas a un pozo y estás sin agua, pues es un pozo que no sirve, es inútil. Entonces, yo creo que Verne, al hacer eso, nos está diciendo a todo el mundo: tienen que explorar, tienen que imaginar, tienen que crear, tienen que ser curiosos, para que a través de ello, pues podamos nosotros crear mundos diferentes. Hoy estamos enmontañados definitivamente. Hace un momento, antes de que entraras al set, platicábamos precisamente de que a mí me llama mucho la atención ver una montaña, y me imagino que por ahí hay gente que vive bajo la tierra, ¿no? Y que en la noche salen, etcétera, etcétera. Y tú hoy me tocas el tema de la montaña. Digo, estamos enmontañados, ¿no? Fíjate que obras como Viaje al Centro de la Tierra son maravillosas, ¿no? Y hay maravillosas lecciones que nos dejan estos autores, en este caso Julio Verne, ¿no? Comparto dos frases de él que me llaman mucho la atención. La primera dice: lo que haces por dinero, lo haces mal. Y la otra es: siento que siempre podemos poner un poco de arte en lo que hacemos. Hay escritores que escribirán por dinero y otros no tanto. En todo lo que hagamos podemos poner un poco de arte, ya sea en la política, la economía o la ciencia. ¿Tú qué opinas de estas dos cuestiones, Hugo? A ver, cuéntame, como dicen. Sí, yo por experiencia propia, ahora que hubo pandemia, el primer año de pandemia, que lamentablemente me afectó demasiado, yo empecé a escribir. Yo soy nuevo escribiendo, y pero por pasión yo dije, bueno, yo estoy afectado, tengo el virus del COVID, y ¿qué hago? ¿Lamentarme por ello o empiezo a hacer algo diferente? Y empecé a escribir precisamente cabalgando entre sabios. Algunos se acercaron y me dijeron, bueno, cuando publiqué la primera: oye, te vas a volver rico. Yo le digo, bueno, si es voz de profeta, adelante, pero no lo hago por eso. El pez está en su hábitat, el mono está en su hábitat, igual las aves están en su hábitat. Hay muchos escritores que escribieron y murieron pobres, pintores, músicos, pero por lo que Dios nos dio talento, virtudes y habilidades y destrezas, y si eso nos llama la atención y esa es nuestra pasión, ¿por qué no luchar por eso? Porque finalmente esos son nuestros sueños, y eso van a ser nuestros logros, y es lo que nos vamos a llevar cuando tengamos que retirarnos de este mundo, ¿no? Si bien el dinero es indispensable para vivir, pero hay algo más que el dinero no puede hacer y no puede comprar, que es la felicidad, que es la belleza estilizada, esa belleza del amor, del cariño, de una noche de romanticismo,
del abrazo de un amigo, eso no se puede comprar. No con dinero. Así es. Y eso es el espíritu. Completamente de acuerdo. Y yo creo que eso es lo que nos hace a nosotros humanos como tal. Sí. Y por ello yo creo que es necesario, pues, que nuestras nuevas generaciones, a la que Zygmunt Bauman llama la generación líquida, porque no tienen cimiento, como decía nuestro amigo escritor Concho, que faltan valores, que faltan conciencia, pero por ello estamos nosotros, para que en esta época y de manera intergeneracional nosotros podamos dejarle estos legados, de decirle que no todo es moda, que no todo es tecnología, que hay una parte como ser humano que es más preciado que el oro, que es el afecto, el cariño, es la compasión, la sensibilidad, y que eso es lo que a ti te van a recordar por ello, no tanto por cuántos carros tuviste, cuántas tierras tuviste. Para mí es lo importante, y eso es arte. Por eso a veces el arte, fíjense, que a veces el arte no es, sobre todo de estas generaciones, no es muy cotizado, por decirlo así, ¿no? Yo pongo una pintura y muchos como que no le encuentran mucho sentido, ¿no? Más le encuentra sentido el Face, el Twitter, etcétera. Instagram. Instagram, ¿no? Como decía nuestro amigo Concho, por el ego elevado, exacerbado. Pero no hay esa parte. Todavía falta esa parte, y a mí me preocupa, de manera personal me preocupa, de esta generación llamada una generación líquida o de cristal. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que finalmente ellos entiendan que no todo es moda, no todo es dinero, no todo es material, no todo es esa belleza superflua que con los años pasa? Pero has tocado un punto toral, ¿no? Que yo considero un punto magistral. Realmente todos, desde nuestra trinchera, podemos contribuir a estos cambios, a sembrar estos valores, a que no se pierdan, a retomarlos. Para mí eso es muy importante, sobre todo como docentes, ¿no? En un momento dado tenemos dónde sembrar, ¿no? Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y hay que llevarlos a esas experiencias como Julio Verne. Sí, eso, definitivamente. ¿No? Pues de verdad que es un placer, lástima que como todo lo que empieza tiene un final. Terminar. Nos despedimos con la siguiente frase del autor Julio Verne: podemos desafiar las leyes humanas, pero no podemos resistirnos a las naturales. Muchas gracias a los controles técnicos, a TV UJAT, a la Sociedad de Escritores, Letras y Voces de Tabasco, pero sobre todo al licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de nuestra máxima casa de estudios. Se despide de ustedes Rebeca Díaz Suárez y Liliana Chusevil Córdoba, una servidora. Estén atentos sobre nuestro siguiente programa por este mismo canal. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Hugo.